Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos ahora a dialogar con el secretario regional del SUTEP en La Libertad, el profesor Sergio Pinedo, para conocer primero como maestro, como ciudadano, el impacto que está teniendo esta crisis política en educación y luego hacer un análisis cuando ya estamos culminando un año académico, cuáles son las expectativas para el próximo año. Profesor Pinedo, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Alberto. Muy buenas tardes. Bien, profesor, es indudable que todos los problemas políticos, esta crisis de gobernabilidad impactan en el desarrollo de la sociedad y específicamente también en el sector educación. ¿Cuál es su opinión como maestro, como secretario regional del SUTEP, de lo que está pasando esta crisis política y social en nuestro país? Bueno, es cierto que es impactante en todos los sectores, y en el sector educativo también. Era una cuestión que venirse ya desde tiempo atrás, ¿no? Un gobierno sin una ruta, sin un norte coherente, ¿no? Desde los inicios, desde que el presidente asumió, ¿no?, al gobierno, se veía esta situación de contrastes, ¿no?, políticos. Por supuesto que también hay en nuestra realidad, en el contexto, hay toda una situación que se nota desde siempre, se ha notado desde siempre, ¿no? Este contraste político entre las fuerzas vigentes, y en educación nosotros sobre todo lo hemos sentido desde el primer día hasta el momento en el que estamos. Pues no hemos visto una plataforma que de todas maneras formaba parte de una promesa electoral de parte del presidente en los tiempos de campaña, y hasta el momento podríamos decir que no tenemos ninguna de aquellas promesas que, valga la redundancia, vuelvo a repetir, pues ninguna de aquellas objetivas, ¿no?, realizadas, y ha dejado a todo el magisterio en el aire. Un ministro de Educación que en un inicio entendió que el SUTEP como sindicato era el sindicato mediador, era el sindicato de negociación colectiva con el Ministerio de Educación, y luego pudo notarse claramente la injerencia del Ejecutivo en su persona y empezó a emitir decretos supremos, también a tener comportamientos en contra del sindicato. En estos momentos estamos sin ministro de Educación, y algunas normativas también, como por ejemplo para las encargaturas de direcciones, de la misma manera fueron derogadas, y al momento los directivos también están esperando toda esta situación. Y una novedad más, que el día de hoy deberían aparecer los resultados del concurso de nombramiento, y de la noche a la mañana sale pues una noticia nuevamente que deja esperando hasta el día 23, y eso al magisterio da mucho que desear. Hay una suerte de suspicacia, ¿no? Correcto. Solamente para muestras. Sí, recordamos que hemos conversado anteriormente con usted, profesor Pinedo, y mostraba también usted una decepción de parte del común denominador de los maestros del SUTEP, que le dieron su respaldo al expresidente Pedro Castillo por su condición de maestro. Como ustedes, se vieron muchos identificados en sus propuestas y, como usted dice, que no cumplió, sobre todo con incrementar el presupuesto del Estado al servicio para mejorar la educación en el Perú. Ahora, en este gobierno de transición de la abogada Dina Boluarte, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto a la educación que ha sido tan postergada y que en el gobierno del expresidente Castillo no se logró ningún avance significativo?
Lo que esperamos, pues, que la señora Dina Boluarte agende en primer lugar alguna reunión en algún momento con el sindicato mayoritario que somos el SUTEP, ya que su antecesor pues no ha querido vernos ni en pintura, ¿no? E incluso, como vuelvo a repetir, su ministro de Educación se resistía a formar parte de una mesa de negociación colectiva. Y la ministra esperamos que se reúna. Nosotros vamos a apoyar a todos los gobiernos que hagan por el magisterio, muevan un dedo por el magisterio y cumplan por el magisterio y reivindiquen por el magisterio de las luchas que formaron parte en el tiempo, en la historia. Y hoy día forman parte todavía muchas de las peticiones de un pliego de reclamos que aún todavía está invicto, está virgen. Entonces, esperamos que la presidenta de transición, la señora Dina, y su ministro de Educación formen parte, ¿no?, de la negociación colectiva, de la conversación que se tenga con el sindicato para mejorar. No solamente son sueldos, no solamente son remuneraciones, que se entienda eso para toda la colectividad. Las conversaciones que se tengan con el SUTEP van a implicar la mejora en todo sentido. Y no solamente el 6% va a mejorar toda la problemática. El hecho que el 6% se asigne del PBI para el presupuesto de educación, eso no va a ser la panacea, eso no va a ser la solución de toda la problemática educativa. Solamente es lo mínimo que la UNESCO, ¿no?, recomienda, como mínimo que debe utilizarse, debe tenerse en cuenta para educación en un país como el nuestro. Porque hay realidades, hay países de la región, pues, ¿no?, me refiero a América Latina, que tienen mucho más del 6% destinadas para educación. Pero este 6% es lo básico, pues. Va a atenderse lo medular, ¿no? Infraestructura mejores, ¿no? Ahora, a 40 horas que se ha aumentado de trabajo escolar para el estudiante, más horas de trabajo, más horas de atención del estudiante en las instituciones educativas, y eso implica que se va a necesitar pues desayunos escolares, almuerzos escolares para los estudiantes, ¿se da cuenta? Módulos, por ejemplo, de bibliotecas, laboratorios, ¿no? Atención con conectividad, ¿no?, en las instituciones educativas, conectividad también y antenas satelitales, si se quiere decir así, en la zona rural de nuestro país. También es el Perú, ¿no? Mejorar todas las infraestructuras que en estos momentos vienen con adendas en diferentes lugares y no se mejoran y no se entregan, ¿no? Y por supuesto, deudas sociales que se tiene el magisterio. Ahora, la atención para cesantes jubilados que viven con 400 soles hasta 700 soles, en realidad es tanto de la sierra y la costa. ¿Cómo puede tratarse a un docente que entregó toda su vida al magisterio, que todos nosotros hemos sido formados y nosotros también formamos a las generaciones, y se le trata de esta manera, olvidándosele, ¿no?, a los docentes cesantes y jubilados, que es una también problemática importante que forma parte de nuestro pliego. Finalmente, profesor Sergio Pinedo, usted como secretario regional del SUTEP, considera, hay un sector de la población que requiere, según sus planteamientos, que la solución para esta crisis política sea un cambio de constitución, y hay un sector que pide, que solicita la Asamblea Constituyente para una nueva constitución. ¿Usted es partidario de que en el Perú se requiere una nueva constitución y necesaria la instalación de una Asamblea Constituyente? En primer lugar, mediante la Asamblea Constituyente va a mejorarse o va a implementarse una nueva constitución o implementarse algunos capítulos de la constitución política. El SUTEP
siempre ha formado parte, ¿no?, de esta reivindicación popular también. Porque el SUTEP entendemos que la constitución actual, por ejemplo, si hablamos de educación, esta constitución actual lo que reivindica, ¿qué cosa es? La privatización de la educación. ¿Por qué cree que surgió la huelga del año 2017? Y de allí se cogió el expresidente Pedro Castillo. Todo surgió en base a la evaluación de desempeño y el despido, la intención de despido al magisterio, y que el SUTEP también hemos estado en contra del despido masivo del magisterio, con una ley de reforma magisterial que en alguno de sus artículos refiere que esta evaluación de desempeño lo que va a perseguir es el despido del magisterio, el despido de la docencia del docente nombrado, ¿no? Entonces, y esto forma parte de la Constitución neoliberal del 93. Esta Constitución lo que aspira es a la privatización, ¿no?, de las entidades estatales. Y educación forma parte, una de sus aspiraciones de la privatización, que el SUTEP hemos formado parte todo el tiempo con la lucha y hemos garantizado con la lucha reivindicativa, las luchas masivas, para que la educación siga gratuita, pública, ¿no?, universal. Si no hubiéramos existido el SUTEP, la educación no fuera en estos momentos ya estatal. Recuérdese que el señor Alan García, en su gobierno, ya pretendió municipalizar la educación y fue uno de los pasos para la privatización. Entonces, esta Constitución tiene que tener un diferente, debe tener un diferente sentido, ¿no? Y allí es por donde nosotros apuntamos como sindicato también a que la modificatoria al menos debe existir en esta Constitución. ¿Y por qué? En otro sentido, si vamos a un sentido más amplio, la dilapidación de los recursos, ¿no?, que de los recursos naturales, las puertas abiertas para las empresas extranjeras, ¿no?, para que los minerales y a nuestro país se considere como un país solamente minero, y que esta Constitución nos da el espacio para que nuestro país se convierta desde sus ámbitos mínimos en un país de repente industrializado y dé espacios a educación, que desde una malla curricular empiece la formación de una nueva mentalidad en educación, porque ¿qué tenemos en educación? El único curso, la única área que nos acerca de repente al aspecto industrial, al aspecto de creatividad, son en el área de CTA de vez en cuando proyectos de feria de ciencia y tecnología, pequeños proyectitos. Mientras tanto que en otros lugares, en otras realidades, la educación es diferente, ¿no? El estudiante ya empieza a participar de proyectos de mayor envergadura. Correcto. Entonces la ¿usted Constitución estaría a favor, sí está. estaría a favor de que de repente se reformule, se replantee algunos artículos que contribuyan a mejorar lo que usted está mencionando, y también reconocer que es válida el aporte de la empresa privada para contribuir al desarrollo Sí, por supuesto. del Perú en el marco también de la salud y la educación? Muy bien, le agradecemos. Por supuesto, la empresa privada sí, así es. Muy amable, profesor Sergio Pinedo, por su participación, secretario regional de SUTEP. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos a toda la comunidad educativa. Igualmente, vamos a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.